Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios, nos reunimos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Creador. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos en esta hora de la mañana por darnos el privilegio de estar vivos en este día y de estar dispuestos a estudiar el mensaje de tu bendita palabra a través de este medio de comunicación. Te suplico, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender el mensaje de tu bendita palabra para que esta palabra que recibamos hoy se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y sea de gran bendición a nuestra vida y de gloria y honra para tu nombre. Gracias, Dios eterno, por permitirnos estar en este día dispuestos a conocer más de ti. Donde quiera que esté llegando este mensaje, te suplico, Señor, que traiga salvación y vida eterna a los que se arrepienten y crean en tu Santo Hijo Jesucristo como el único medio de salvación. Salva las almas, Señor, y muéstrales el camino, la verdad y la vida, la cual eres tú, Señor Jesús. Coloco este día en tus manos y la enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy en nuestro estudio expositivo meditar en el capítulo 9 en los versículos 14 al 29. Marcos 9, versículos 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir
sino con oración y ayuno. Amén. A través de todo nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hemos aprendido a responder 3 preguntas claves que el mismo Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos responder. La primera es: ¿quién es el Señor Jesús? Y ya sabemos la respuesta. Pedro dio en un pasaje recientemente estudiado a Jesús esta respuesta cuando le dijo que Jesús era el Cristo, el Mesías de Dios, el Dios hecho hombre. La segunda pregunta que debemos saber responder es: ¿qué obra ha realizado Jesús? Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, recibiendo el castigo de la ira de Dios por muchos pecadores que Él vino a salvar. Y la tercera pregunta es: ¿qué exige Jesús de ti? La respuesta es: Jesucristo exige creer, es decir, lo que Jesús le dijo al padre del muchacho que estaba endemoniado: ¿puedes creer? Al que cree, todo le es posible. El que cree puede recibir sin límites el favor de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa en su favor. La demanda de Jesús es fe, fe en Él, fe en su obra. Pero en este pasaje no estudiamos tanto la demanda de la fe, sino el gran enemigo de la fe. En este pasaje vemos cómo este gran enemigo impide que multitudes crean en Jesús, y cómo aún los que creen se ven limitados en su fe, no pudiendo recibir mayores beneficios por su fe debido a su incredulidad. En este pasaje somos advertidos sobre el gran enemigo de los hombres, es decir, la incredulidad. Y vemos cómo la incredulidad afecta a 3 tipos de personas en el pasaje. Afecta a multitudes, afecta a los apóstoles y afecta al creyente común. Veamos pues a estos 3 tipos de personas afectados por este gran enemigo. Veamos la incredulidad de los apóstoles, es decir, de los discípulos más antiguos y cercanos al Señor, y veamos la incredulidad de los creyentes comunes y corrientes. Examinemos uno a uno estos 3 grupos y aprendamos más de este terrible enemigo de nuestras bendiciones. Veamos la incredulidad de las multitudes. Marcos 9, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Nos dice el texto que una gran multitud, encabezada por los escribas, disputaban con los discípulos de Jesús. Aunque lo que originó la discusión fue el fracaso de los discípulos para liberar al muchacho endemoniado, los escribas aprovecharon la ocasión para decir que Jesús no era el Mesías, que era un falso profeta. Muchos de esos escribas y de los miembros de la multitud habían visto a Jesús mismo hacer muchos milagros, más grandes que la liberación de ese niño endemoniado, y aún así no habían creído. Algunos quizás iban a presenciar la resurrección de Lázaro y después de comprobar que el muerto había resucitado, en vez de creer, tratarían de matar a Jesús. Esa es la forma más horrible de incredulidad. Eso nos muestra la dureza del corazón por el pecado que está en el hombre. Algunos de la multitud, a pesar de que recibieron milagros de Jesús, no creyeron en Él como el Mesías, sino que no quisieron seguirle. Siguieron en sus delitos y en sus pecados como si nada hubiera pasado. En una ocasión sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió para agradecérselo. Esto nos muestra que las multitudes están en una profundísima incredulidad, que su corazón debido al pecado está supremamente endurecido. La incredulidad, entonces, amables oyentes, es un mal de toda la humanidad. Ante las más contundentes evidencias acerca de Dios y de su obra, los hombres permanecen incrédulos. A pesar de lo que ven en la creación
Multitudes no creen en el Creador, en cambio creen en historias inventadas por los mismos hombres, como la evolución y en otras fantasías de la mente humana. A pesar de escuchar desde niños la historia de la vida y la obra de Jesús, multitudes no creen en Él, no le siguen ni le obedecen. Multitudes de todos los lugares del mundo y de todas las épocas están afectados por este terrible enemigo, es decir, la incredulidad. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer que en medio de las tinieblas de la incredulidad, la luz de la verdad resplandezca en el corazón de los incrédulos, que son la mayoría, son una gran multitud, amables oyentes. Pero vemos que no solo las gentes del mundo tienen problemas con la incredulidad, sino también los creyentes tienen problemas con la incredulidad, y aún los creyentes más experimentados y que han estado más cerca de Jesús, como lo fueron sus apóstoles, tienen problemas con la incredulidad. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la incredulidad de los apóstoles, es decir, de los más cercanos al Señor, de los creyentes. Marcos 9, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Los apóstoles eran creyentes en Jesús, y eran los más antiguos y experimentados creyentes, pero aún tenían problemas con la incredulidad, como vemos en el pasaje. Pero su problema con la incredulidad era diferente al de las multitudes, porque por la gracia de Dios ellos habían creído en Jesús como el Mesías. Pero la incredulidad en este caso se les oponía para que no realizaran obras especiales en el nombre de Jesús a través de su fe. El problema de los apóstoles con la incredulidad es básicamente en dos áreas: en el área del entendimiento del plan de Dios y en el área de la lucha contra el diablo, que es un enemigo poderoso y que a veces se requiere de una fe poderosa para derrotarlo. En el área del entendimiento del plan de Dios, era obvio que los apóstoles eran incrédulos, pues la incredulidad hace a los creyentes duros para entender las cosas de Dios, y los apóstoles tenían mucha dificultad para entender que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Varias veces Jesús les reprochó esta dureza de corazón, como cuando sanó un ciego en 2 etapas y les mostró que ellos eran como ese ciego que veía a los hombres como árboles. En el área de la lucha contra el diablo, los apóstoles habían sido comisionados para expulsar demonios y ya habían tenido éxito en algunas misiones que Jesús les encomendó. Pero habían demonios muy poderosos, y solo con una fe muy poderosa, fortalecida por la oración y el ayuno, podrían expulsarlos. Ellos habían descuidado el fortalecimiento de su fe. La incredulidad había ganado terreno en sus corazones, y eso quedó al descubierto cuando no pudieron expulsar el demonio poderoso que había en aquel muchacho. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículos 10 y 11 lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es, amable oyente, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza cada día. Vemos pues que en los creyentes más maduros y experimentados hay una lucha tremenda con la incredulidad. Por eso, queridos oyentes, si eso es así en los creyentes experimentados,
¿qué diremos de los recién convertidos e inexpertos en la batalla de la fe? También ellos tendrán una lucha terrible. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: la incredulidad de los creyentes comunes. Noten lo que dice Marcos 9, 21 al 24. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El padre del muchacho endemoniado había oído hablar de Jesús. Probablemente presenció alguno de sus milagros y él creía que Jesús podía sanarlo. Es decir, tenía fe. Pero el Señor le preguntó al padre cuánto hacía que el demonio atacaba al muchacho. Lo preguntó no porque él no supiera, sino para que la gente viera que el demonio puede esclavizar, hacer daño a la gente desde niños, y para que vieran la grandeza de la liberación y todos glorificaran grandemente a Dios, porque Jesús siempre buscaba la gloria de Dios su Padre. Pero antes de hacer el milagro, Jesús le exige fe al padre del muchacho, diciéndole: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El padre responde inmediatamente: creo, pero luego ve que su fe es pobre y está mezclada con incredulidad, y le ruega a Jesús que le ayude a vencer su incredulidad. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le ayudó e hizo el milagro. Solamente Jesús, queridos oyentes, nos puede ayudar en nuestra debilidad en el área de la fe. Queridos oyentes, una cosa es cierta, y es que el creyente verdadero, especialmente el nuevo creyente, cuando se encuentra en situaciones difíciles, normalmente cree en Jesús para que Él sea el salvador de su alma, pero cuando está metido en problemas no puede creer que Jesús le puede salvar de ese problema tan difícil, y se llena de miedo y de incredulidad. Por lo tanto, los creyentes, tanto nuevos como antiguos, debemos ayunar, debemos orar, leer y estudiar la Biblia y asistir a la iglesia para fortalecer nuestra fe. Así, cuando estén en dificultades, podrán tener una fe fuerte y recibir el poder y la ayuda de Dios que necesitan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos pues que aun siendo creyentes maduros o nuevos, tendremos toda la vida una gran lucha con la incredulidad. Tendremos una batalla en defensa de nuestra fe. La lucha con la incredulidad termina cuando seamos hechos perfectos y nuestros enemigos sean destruidos en la segunda venida de Cristo. Mientras ese día llega, debemos batallar para que la incredulidad no minimice nuestra fe, especialmente con la oración y el uso de la palabra de Dios cuando nos asalta la incredulidad. El Señor Jesús nos enseñó a defendernos del enemigo usando lo que está escrito. Él dijo: escrito está, y citó la Biblia para apartar la tentación del enemigo de su vida. Igual nosotros debemos defender nuestra fe citando y creyendo de corazón las Escrituras. Terminemos pues nuestro estudio en esta mañana con unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, lo primero que te pregunto es: ¿todavía perteneces a las multitudes dominadas por la incredulidad? ¿O ya crees tú en Jesús como el único Salvador de tu alma? Muchos responderán que sí, pero deben demostrarlo con la obediencia a sus mandamientos. No somos creyentes ni amamos a Jesús si no obedecemos sus mandamientos. Entonces la pregunta correcta es: ¿tu fe en Jesús demuestra obediencia a sus mandamientos? Si la respuesta es sí, ya has vencido en parte la incredulidad. Si es no, aún la incredulidad te domina
y debes pedir a Dios que te conceda una fe verdadera para salvación de tu alma. En segundo lugar, si ya eres creyente verdadero y tu vida así lo demuestra, debes estar muy enterado de la batalla con la incredulidad. Seas nuevo creyente o creyente antiguo, la incredulidad intentará destruir tu fe para que desagrades a Dios y no recibas sus bendiciones por el resto de tu vida. La incredulidad, por lo tanto, siempre estará oponiéndose a lo que nosotros debemos creer para que no actuemos en fe en nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Por eso, amable oyente, hoy le invito a fortalecer su fe leyendo las Escrituras cada día. Hoy le invito a fortalecer su fe orando al Señor de rodillas, clamándole a Él que fortalezca su fe y que le dé la gracia para resistir las tentaciones del diablo. Hoy le invito a que ores al Señor pidiendo que le dé la gracia de andar en el Espíritu y no en los deseos de su carne. Hoy le invito en el nombre del Señor Jesús a que crea cada día la palabra de Dios, a que la atesore en su mente y en su corazón. Y si hay algo que aún no has podido dejar, que aún ayunes y le pidas de corazón a Dios que le permita erradicar ese pecado de su vida para que no controle sus pensamientos ni sus acciones. Recuerde, amable oyente, que Jesucristo venció en la cruz del Calvario al enemigo de nuestras almas. Recuerde, amable oyente, que Él triunfó por nosotros y que por lo tanto el enemigo y el pecado ya no es Señor de nosotros. El Señor de nosotros es Cristo y su Santo Espíritu nos da el poder para que ya no seamos esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo. Por eso en este día yo te invito a confiar en el Señor, porque solo en el Señor Jesucristo podemos ser libres de la esclavitud del pecado y del demonio que nos acecha cada día. Solo así nuestra vida podrá ser fortalecida en fe y vivir para la gloria de Dios. Que Dios nos dé la gracia de creer en el Señor Jesucristo y de venir a Él para que el demonio que tiene cautivado el corazón de muchas personas, por el poder de Cristo, sea librado, como ocurrió con este padre que trajo a su hijo a los pies del Señor Jesucristo para recibir de Él misericordia, creyendo que Jesucristo era poderoso para hacer un milagro en él, de librarlo de la esclavitud de este demonio que lo tenía atado desde niño, que lo cautivaba y lo atormentaba, dañando su integridad, no permitiendo que entendiera y comprendiera quién era el Señor Jesucristo. Pero si venimos a Cristo, Él nos librará de la esclavitud del demonio y hará que vivamos para la gloria y la honra de Dios, amándole y obedeciendo su santa y bendita palabra. Que Dios nos dé la gracia para que esto ocurra en nuestras vidas. Oro a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abra su entendimiento en esta mañana y les permita comprender el gran amor y el gran poder que tenemos en Cristo nuestro Redentor. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.